Él es el director de salud del municipio de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Salvador? Qué gusto que nos atienda. Buenos días. Buenos días, mi estimado licenciado. Muchas gracias por la invitación a este espacio para poder conversar sobre el tema COVID. El tema COVID. Aparte de hablar sobre el desatino de la ciudadanía que no tiene conciencia de esta situación, la primera pregunta sería, ayer la abogada Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, le pidió al gobierno central importar directamente vacunas para que el municipio, a través de su gestión, pueda ayudar a vacunar a la ciudadanía. Sí. ¿Tienen, doctor, algún contacto ya con algún laboratorio? ¿Algún laboratorio les ha ofrecido ya las vacunas? Bueno, nosotros desde el mes de julio aproximadamente tuvimos bastantes acercamientos con casas farmacéuticas y habíamos empezado ciertos procesos administrativos sobre todo, pero el Ministerio de Salud en cierto tiempo determinó que tenían que cumplirse 3 fases para que después de eso se pueda adquirir las vacunas, no solamente los GATS, los municipios, sino la parte privada. Pero en vista de que hay una lentitud en todo este proceso, pues optamos el día de ayer por hacer una petición formal, tanto el municipio apoyado por las cámaras y por los gremios médicos y la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas de Guayaquil. Sí hemos tenido acercamientos con algunas casas farmacéuticas. Porque mire, según conversaciones con el señor ministro de Salud, y eso es lo que queremos tener claro, nos informaba de que las negociaciones son de farmacéuticas o gobiernos, de laboratorios, AstraZeneca, el otro norteamericano que no me acuerdo, el que viene de Bélgica ahorita, Pfizer, tantos nombres que Oxford. tiene, Pfizer, menores rusas. Era negociación de laboratorios directos con gobierno, que no se podía negociar a la empresa privada en ninguna parte del mundo. ¿Conoce usted algo sobre este tema? Sí, por ejemplo, el día de hoy han salido ciertas noticias internacionales. Por ejemplo, en Perú están haciendo los mismos trámites. Incluso Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ya él está permitiendo que determinado sector privado de este país pueda adquirir las vacunas, porque si los gobiernos tienen escasos recursos o no tienen la logística necesaria, tendrán que darle oportunidad a los gobiernos seccionales o a la empresa privada. Ahora, me imagino que la preocupación radica en el sentido de que va a haber un exceso de pedidos, un desorden, no va a haber control de precios, pero de todas maneras, si estamos reunidos, entidades serias, estamos haciendo una petición formal, yo creo que las cosas podrían darse. Yo creo que todo depende de la aceptación del presidente de la República y tener acercamientos con las casas farmacéuticas. Ahí viene la pregunta, doctor. 22 minutos para las 8, en base a lo que hemos conversado con el señor ministro de Salud, en un conversatorio anoche precisamente. ¿Es permitido negociar empresa privada con los laboratorios? ¿Aceptan los laboratorios? Primero. Segundo, ¿tienen capacidad los laboratorios hoy por hoy de cubrir todas las necesidades de todos los países del mundo? ¿Conoce algo del tema? Claro, existe un déficit de vacunas a nivel mundial, pues, y hay muchos países que están en lista de espera. Como le había mencionado, tuvimos acercamientos en su momento y estamos en un número en lista de espera al municipio, antes de que el gobierno pues haya mencionado esto. El día de ayer, incluso en la reunión, hubo representantes de cierta vacuna. En este momento no voy a hablar sobre marcas ni nada de esto. Y existe la intención de proporcionar a Guayaquil, mejor dicho, vender 2 millones de vacunas y hacerlo
hacerlo directamente entre el gobierno de tal país y el GAC de Guayaquil. El gobierno, no los laboratorios. O sea, estoy hablando del municipio de Guayaquil y el gobierno del país donde elaboran las vacunas. O sea, por cuestiones de ética no menciono qué país es. Ahora, es que ahí hay una confusión, le cuento, mi querido doctor, con lo que conocemos nosotros. Por si acaso, las negociaciones que ustedes están realizando no es con laboratorios rusos. No. Con Rusia no es. Porque a su vez, la vacuna rusa debería tener permiso también del ARCE y todavía no está catalogado. Eso de ahí. Ah, correcto. Allá vamos. Perfecto, doctor. Ahora, hay un proceso desde que sale la vacuna del laboratorio hacia el aeropuerto, el avión, llegar a Guayaquil, mantenerla hasta que se acabe todos. ¿Estamos preparados para poder tener guardadas todas esas vacunas, esa cantidad de vacunas con una temperatura muy elevada, muy baja, mejor dicho? Sí, justamente una de las características que se está buscando, y ayer se mencionó en la rueda de prensa, es una vacuna que sea más amigable, digamos el término, para las condiciones de logística. ¿Por qué? Porque precisamente la vacuna de Pfizer, si bien es cierto, tiene una fiabilidad de más del 95%, pero no presenta las características necesarias para mantenerlas en ambientes acordes a nuestra realidad. Se menciona técnicamente que para que una vacuna sea válida tiene que tener más del 70%, y por ejemplo de las vacunas que hemos tenido acercamientos tienen más del 90%. En todo caso, la logística no sería tan compleja como la de Pfizer, porque esas necesitan un sistema de refrigeración bastante especial. Conocemos que hay vacunas. Se nos bajó el micrófono del doctor Salvador. Estamos conversando con el doctor Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil. Doctor, la pregunta, nos comentaban, no el ministro, sino aparte otras personas, de que existen vacunas hoy por hoy que están dentro de la temperatura promedio nuestro, ¿es verdad? Bueno, lo que se menciona técnicamente respecto a las vacunas es que hay ciertas vacunas que pueden estar conservadas en los freezer, esos freezer que son para cargar bebidas frías o más o menos a temperatura de congelación doméstica. Entonces, esas vacunas son prácticamente las que estamos persiguiendo, porque sí tendríamos la logística para poder mantenerlas y poder acudir a lugares bastante remotos dentro de la ciudad, porque no sirve de nada tener una vacuna que en ciertos o determinados lugares se las pueda mantener y no sea asequible para la población más vulnerable y más pobre de nuestra ciudad. Ya, ¿ese tipo de vacuna sí ha sido aceptado por el ARSA? La vacuna que tenemos en acercamiento sí ha sido aceptado por el ARSA. Eso es importante. Ahora, doctor, dentro de este mismo tema de las vacunas, ¿han conversado con el señor ministro de Salud sobre esto? No hemos conversado con el señor ministro, justamente porque existe, bueno, el Ministerio de Salud, que es un ente rector de la salud, justamente, pero nosotros, por la preocupación justamente de que no existe esta celeridad en el proceso, estamos tomando otras medidas. Pasó el año pasado, en marzo también, teníamos un órgano rector, tratamos de hacer las cosas como estaban dispuestas, pero bueno, el resultado ya ustedes lo conocen. Entonces, hasta cierto modo, esas observaciones que tenemos nos obligan, no solamente desde el punto de vista de cámaras, estamos involucrando a personas técnicas dentro de los gremios médicos, dentro de las mesas técnicas. Estamos de acuerdo de que este proceso está demasiado lento, entonces, por eso justamente hemos tratado de hacer esta petición directamente al señor presidente.
Ok, ingeniero, doctor, perdón, 16 minutos para las 8, 16 para las 8, con el doctor Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil. Ahora, doctor, ¿en qué tiempo se llegasen las vacunas, los 2 millones de vacunas que realmente aquí necesitamos en Guayaquil, por lo menos 4 millones? Se presentan las siguientes preguntas e incógnitas. Primero, ¿en qué tiempo vacunarán con 2 millones de dosis? La primera. La segunda, ¿en qué condiciones queda Daule, San Borondón y Durán? Si mucha gente duerme en San Borondón y trabaja en Guayaquil y tienen su residencia en Durán, en San Borondón y Daule, porque estamos unidos todos, ¿qué va a pasar en ese momento? Porque si es solamente para Guayaquil, serán para los que vivimos en Guayaquil y los que viven en San Borondón o vivimos en San Borondón. Ya, es una muy buena pregunta. Nosotros consideramos a los cantones aledaños como el Gran Guayaquil. Esperamos que en estos días exista también un acercamiento. Estamos abiertos al diálogo con el resto de GAT, con el resto de municipios. Esa es una. La segunda cosa, ¿cómo sería la distribución y todo lo demás? Ayer se mencionaba en la rueda de prensa que hay dos frentes. El frente que lo hará el municipio, que lo quisiera hacer el municipio, y el frente que lo harían las cámaras. Las cámaras, ellos se preocuparían por vacunar a su personal y a las familias de su personal. Nosotros como municipio vacunaríamos, bueno, a las personas que están en primera línea y a las personas más necesitadas. O sea, es casi imposible tener un 100% de captación o de poder cubrir toda la ciudad. Se quisiera hacer eso. Y sí, lo que usted dijo de que es preocupante lo que sucede en los cantones aledaños es así. Porque, por ejemplo, otro tema, sí, nosotros ponemos medidas de restricción que a veces no son tampoco prescritas por otras alcaldías. Entonces, la gente vive en otro cantón, duerme en otro cantón y viene a trabajar acá a Guayaquil. Entonces es un intercambio. Si se quisieran sumar los otros cantones, bienvenido sea. En todo caso, ese ya es un tema más bien organizativo y político que no lo manejo directamente yo como director de salud, pero las puertas están abiertas. En este caso, mi querido doctor, 13 minutos para las 8, 13 para las 8, ya no estamos hablando de 2 millones de vacunas, estamos hablando por lo menos de unos 6 a 8 millones de vacunas. ¿Por qué? Porque la aplicación es por 2 ocasiones, 2 veces, no una sola. Entonces, si se trae 2 millones, quiere decir que después de 21 días se necesitaría 2 millones más, solamente para Guayaquil. Durán, San Borondón y el otro sube, o sea que estamos hablando de 6 a 8 millones de vacunas, el total para poder tener inmunizado a toda esta área, con otro antecedente, que conociendo los cantones de alrededor y las provincias de alrededor de Guayas, todo el mundo va a querer venir a vacunarse aquí. ¿Cómo controlar todo eso? Ya, estos temas logísticos se han conversado, porque en primera instancia necesitamos saber si es la aprobación. Segunda cosa, cuando hablamos de 2 millones de vacunas, hablamos de que se va a vacunar a 1 millón de personas, que más o menos es el 30-33% de toda la población de Guayaquil. ¿Por qué? Pues de acuerdo a la OMS, las prioridades se colocan a las personas que están en primera línea, vulnerables, y las personas que ya hayan tenido el COVID las están dejando para última instancia. Y esto porque ha habido reportes de reinfección y ese tipo de cosas. Entonces prácticamente sería la cobertura para 1 millón de personas. Lo que usted dice es correcto en el sentido de que se necesitan más volúmenes, pero por eso debe haber el acercamiento en este momento justamente para poder hablar con la farmacéutica y poder colaborar en ese sentido. Ahora, ¿cómo se iría a controlar? Esa pregunta se le hizo informalmente en una de las reuniones. Y Guayaquil tiene un padrón, Guayaquil tiene esa data, quiénes son las personas que viven, porque fácilmente, por ejemplo, yo vivo en San Borondón y trabajo en Guayaquil. O sea, yo, por ejemplo, no entraría dentro de ese grupo.
se puede pedir ¿cómo es la papeleta esta de, no de votación, sino el carnet o el certificado de votación. O el padrón electoral. O el padrón electoral, sería en ese sentido. Pero mire ese caso. Hay familias, por ejemplo, doctor, 10 para las 8, 10 para las 8. La esposa vota en San Borondón, el esposo trabaja en Guayaquil. ¿Aplicarían la dosis al esposo y la esposa? Claro, es una situación bastante compleja, porque incluso le puedo decir que también ha habido casos de parejas de esposos, que el esposo o la esposa ha estado enferma, viviendo y durmiendo en la misma cama, y la otra persona no ha tenido la enfermedad. O sea, a mí me pasó eso. Sí, exacto. En todo caso, son cosas que hay que irlas limando. Lo primero es que nos acepten. Y segundo, el permiso. Pues, sí, el permiso, y de ahí ir viendo todos esos detalles que son bastante importantes y tenerlos en cuenta. Pero sí se está viendo todo ese tipo de situaciones. Doctor, pasando a otro tema, aparte de la vacuna, que tiene que ver lo mismo con el COVID. ¿Cómo está la situación de los afectados o contagiados? Los fallecidos han subido de 14. ¿Cómo está la situación en este momento? Ya, bueno, nosotros tenemos reuniones semanales, la mesa de salud que pertenece al COE cantonal. Y por ejemplo, el sexto informe epidemiológico, que fue del 8 de febrero al 14, indicó un aumento en todos los parámetros. En los casos sospechosos por 10.000 habitantes, por ejemplo, aumentó de 10.2 a 11 por cada 10.000 habitantes. Los casos comprobados por PCR, de 1.3 a 1.43 por cada 10.000 habitantes. Y la mortalidad de 11 pacientes que fallecían a diario, comprobados por COVID, pues tengo que decirlo comprobado, porque puede existir un subregistro. Hay personas que fallecen y no alcanzaron a tener un diagnóstico. Subió de 11 a 14. Y la ocupación de camas UCI es al 100% en este momento. Entonces son números que se escuchan fríos, pero la realidad y la preocupación de nosotros como Dirección de Salud es grande, porque este tipo de estadísticas todavía no reflejan la resultante de lo que fue en su totalidad las elecciones y el feriado, que nos pudimos dar cuenta por redes sociales que hubo una actitud bastante irresponsable de parte de la ciudadanía, a pesar de venir dando ciertas indicaciones, y por ahí nos critican de que por qué no fuimos más estrictos. Nosotros colocamos las disposiciones de acuerdo a nuestra competencia, entonces había ciertas competencias que dependían del nivel central del COE nacional, y bueno, pues los resultados se verán en la siguiente semana. Es verdad, doctor, la ciudadanía no colabora definitivamente, su gran mayoría, no todos. 7 minutos para las 9 de la mañana, 7 para las 9. Doctor Salvador, una pregunta precisamente sobre esto. Tomando precauciones, ¿han tenido ustedes como municipio o el Ministerio de Salud, si usted sabe, aunque no es su competencia, reunión con las compañías que distribuyen oxígeno? Acuérdese usted que en el mes de marzo, cuando recién comenzó esta pandemia, no había ni oxígeno porque no estaban preparados, que es lo mismo lo que le está pasando a los laboratorios internacionales con la dotación de vacunas al mundo. ¿Se han preparado para tener cualquier cantidad de oxígeno para estos momentos que se prevé va a ser peligroso? Ya, bueno, la contingencia de parte de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil está armada hace más o menos un mes. Nosotros usamos dos tipos de flujos con respecto al oxígeno. Hola. Estudios. Hola. Está al aire, doctor, está al aire. Sí, bueno, entonces les mencionaba que tenemos dos tipos de flujo de oxígeno. Tenemos unas plantas de oxígeno en el Hospital Bicentenario, ¿verdad?, que no necesitan de tanques de oxígeno, y a su vez tenemos en otros hospitales, los hospitales del día que son más pequeños, tenemos los tanques de oxígeno que pueden ser llenados a su vez desde la planta que tenemos en el Hospital Bicentenario. Por ese lado el asunto de oxígeno está cubierto.
O sea, que con el oxígeno no hay ningún problema. Claro, El problema son las UCIs. El problema son las camas UCI, que bueno, nosotros como municipio no tenemos camas UCI porque no nos han dado la competencia, y entiendo yo que la escasez de medicamentos sobre todo son los sedantes. Los sedantes son medicamentos que han sido usados mucho tiempo pues para procesos quirúrgicos y ese tipo de cosas, pero como ha habido una gran cantidad de personas que tienen que estar muchos días intubados, pues se ha acabado toda la cantidad de estos medicamentos, la existencia. Exacto, y a su vez también la producción es máxima a nivel mundial. No solamente este problema es a nivel Ecuador, sino a nivel mundial. Doctor Salvador, para finalizar, 5 minutos para las 8, 5 para las 8. Y si tiene alguna pregunta al economista Calderón, por favor. Las proyecciones que ustedes tienen de personas que van a salir contagiadas y que podrían fallecer por esta situación que estamos atravesando, ¿cuáles son? Bueno, existe una ventaja respecto al año pasado en este asunto de mortalidad. El año pasado era bastante desconocido, era bastante desconocido porque sigue siendo desconocido el comportamiento del virus, pero ya tenemos nuevas herramientas, tenemos nuevos protocolos. Entonces la mortalidad, hasta cierto modo, ha sido controlada en cuestión global, a nivel mundial, porque existen ya ciertas terapéuticas. La proyección es que va a aumentar la mortalidad, pero una cantidad exacta no lo sabemos porque la mortalidad se prevé respecto a la cantidad de pacientes que se contagien. Recordemos de que no todo el mundo tiene un desenlace fatal o no todo el mundo llega a tener complicaciones. En todo caso, si va a haber un aumento de casos, esperemos que la sintomatología de estos pacientes sean leves y no severas. Perfecto, okay, doctor. Perfecto, Economista doctor Calderón. Sí, una inquietud, sí, más inquietud, doctor Salvador, saludándolo. Se puede apuntar una suerte de sugerencia. Ustedes tienen un buen registro de entrega de medicamentos de la ivermectina. Recordemos que la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil entregó esta medicación casa a casa aquí en la ciudad, y se puede establecer en base a esos parámetros que tienen registrados el momento de la vacunación cuando lleguen las dosis sin mayores problemas, sin mayores inconvenientes, me parece. Claro, sí, buenos días. Nosotros tenemos sectorizado Guayaquil en 24 partes, entonces esas 24 partes o 24 sectores, tenemos la data de las personas que han recibido no solamente la medicación de ivermectina, sino el control, las personas que sentían o tenían síntomas precoces o creían haber estado expuestos, se les realizó pruebas incluso. Entonces sí tenemos más o menos planificado cuál sería la distribución. Aparte que esta sectorización no es estática, es muy dinámica, se realiza en base a los mapas de calor que tenemos. Donde vemos que hay mayor incidencia de casos, pues nos dirigimos ahí. Pero en todo caso sí tenemos registrada toda esa data. Una última pregunta de mi parte, porque me parece que el tema ha sido bastante dialogado ya con el licenciado Arroba. En el hipotético de que el gobierno nacional autoricen la adquisición del medicamento por parte del GAT municipal, ¿en qué lapso, en qué tiempo consideran ustedes estarían llegando las vacunas? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de determinar. Por ahí hay un estimado de que sería 1 mes y medio, 2 meses. Ya eso es logística directamente con la farmacéutica, con la casa farmacéutica, pero más o menos ellos estiman que ese sería el tiempo estimado. En función del año que hemos vivido, 1 mes y medio, 2 meses, resulta una gran alegría, mi querido doctor. Sí, esperemos de que haya la apertura por parte del gobierno central, pues, y también que esta parte burocrática, no solamente el permiso, sino en la traída de la vacuna, si fuese el caso, sea lo que se está estimando.
De mi parte, muchísimas gracias, doctor Salvador, muy amable. Buenos días, gracias. Bueno, sinceramente le agradecemos infinitamente, doctor, que nos haya atendido en esta mañana y que ha contestado totalmente a lo que le hemos preguntado. Gracias, doctor Salvador. Muchas gracias, mi estimado. Un buen día para todos.